Siguiente tema, y el siguiente tema es el avión presidencial. Hoy se hizo presente una vez más todo esto, después de que se habló de la rifa, después también de que se habló sobre el futuro y sobre todo de que hay un empresario por ahí nuevo que apareció de la nada, dicen interesado por el avión presidencial. Hoy se dio una aclaración. Vamos a retomar lo que dijo ayer el presidente sobre la información que no se había manejado sobre el avión presidencial en años anteriores, sobre todo durante su compra, porque ahora pues a él lo pintan como el malo, vaya, en los medios de comunicación, sobre todo por hablar de la venta del avión, y poco se habló, dijo, de la compra del avión. Esto fue el día de ayer cuando el presidente se refirió justamente a esto. Es como lo de, nada más aquí un paréntesis, lo del avión, compran el avión, usan el avión, ningún periódico dice nada. Vayan a las hemerotecas y si encuentran algo sobre eso, me lo traen, a ver si el Universal publicó algo cuando compraron el avión, alguna foto o algo, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Bueno, así brevemente citó este paréntesis el presidente y vino la respuesta directa, digamos, el derecho de réplica del Universal. De entrada con lo que publican el día de hoy en la columna Bajo Reserva, desde la mañana, donde señalan, sacan incluso la portada, donde ellos sacan información, hasta una infografía, presumen, del avión presidencial, y dice el texto así: pues el Universal en su edición del 30 de julio del 2012 no solo dio como nota principal y exclusiva la nota de que el gobierno había aprobado la compra del avión, sino que desplegó en su primera plana una infografía con detalles. La nota, dice, es rica justamente en estos detalles, como que la inversión incluiría modificaciones al avión y la instalación de un sistema de seguridad y que se pensaba que sería adquirido mediante un arrendamiento financiero. El aparato previsto, mencionó este diario en la nota del 2012, era el Boeing 787, del cual solo había un prototipo hasta ese momento, por lo que sería un avión único en el mundo. Eso es lo que se refirió en aquel momento el Universal en la nota que ellos mismos citan el día de hoy en esta columna de Bajo Reserva. Y evidentemente, pues también aprovecharon la presencia en la mañanera para su derecho de réplica, y ahí estuvo el reportero, llevó esta primera plana del Universal, se la presentó al presidente, y este es el momento en donde se habló justamente de este tema, de la información que presenta el Universal y la reacción del presidente, que tampoco los dejó salirse, o más bien los dejó desplumados después de todo esto. Vamos a ver. Compartirle y hacer la precisión. Usted ayer mencionaba que no había ninguna voz cuando se compró el avión presidencial. Hicimos una revisión en la hemeroteca y encontramos la primera plana del Universal de junio de 2012, donde se da cuenta de la venta del avión, el financiamiento. A ver, pásame, porque es interesantísimo eso. ¿Ya bien? Junio de 2012. En ese entonces se calculaba que el avión podría costar hasta 10,000 millones de pesos, el financiamiento con manobras y solamente para dejar constancia. No lo podemos subir a la pantalla, que es muy interesante esto. Reemplazo aéreo. Costará 750 millones de dólares, pero a ver si se aclara, ¿no? Un poquito. Está más claro allá. Miren los tiempos, ¿no? Aquellos. Cercan lo del avión, dan el informe. No hay editoriales. No hay opinión. Es la información. Sí, como tiene que ser el periodismo, pues, bien hecho. Y miren acá. De pura casualidad, miren la otra nota. Bueno, pero que se vea bien. A la fecha, es muy interesante la fecha, porque comprueba lo que hemos aquí expresado. Lo compra Calderón después de la elección del 12,
Sí, ¿verdad? Del 12. Pasando la elección, deciden comprar. A ver, súbele para ver la nota. A ver, ¿por qué no la lees, la nota? Porque, a ver si hay un cuestionamiento, ¿sí? O es nada más la información. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno mexicano A ver, repite eso. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno de México se convertirá en su primer usuario. Único en el mundo. La inversión incluye modificación. Bueno, es parte de lo que sucedió y Jesús Ramírez siguió leyendo la nota del Universal, donde sí vienen los detalles, pero donde prácticamente te deja esa percepción de que era lo mejor que pudo hacer el gobierno, porque los aviones eran muy viejos, es lo que refiere la nota, de los 80s, y que este avión único en el mundo va a llegar a nuestro país. ¡Qué privilegio para los mexicanos! Y lo que le refería a él en esta nota, en esta primera plana del Universal, es lo siguiente. A ver, ponlo en la pantalla, porque ahí está justamente lo que le llevó el reportero el día de hoy, donde avalan compra del avión presidencial y la famosa infografía que ellos presumen. Por abajo viene esto, ¿no? Donde dice el SAT que Honestidad Valiente no ha pagado el ISR por donativos. Y no lo mencionó abiertamente, pero ahí hizo referencia. Dice cómo, bueno, está la nota del avión y abajo, coincidentemente, explica, está esto. Y esto es importante porque ese fue parte de una estrategia en contra del propio presidente, ahora presidente, para tratar de evitar, sobre todo, que siguiera avanzando en términos políticos. Incluso él mismo entregó los documentos fiscales, los hizo públicos para que pues se informara sobre estas mentiras que se estaban difundiendo. Entonces ahí es como en esta portada también sirve para contrastar estas dos cosas, como por un lado, sí, se presenta información del avión, lo reconoció, me equivoqué, salió publicado, pero bueno, no fue precisamente la mejor manera de presentar esta información, sobre todo dándonos a conocer la realidad y el agujero en el que nos estaban metiendo con esta compra del avión presidencial. Entonces salió mal el Universal, sobre todo por quererse presentar como muy objetivos, cuando realmente ahí mismo ellos solitos fueron los que acabaron echándose también al agujero junto con el avión. También el día de ayer estuvo tratándose de difundir una noticia falsa en las redes sociales, donde Raimundo Rivapalacio acabó bastante exhibido, porque lo primero que hizo fue empezar a enviar mensajes, porque resulta que subieron esta imagen, es un supuesto comunicado de Boeing, donde se envía al noble pueblo mexicano, por cierto con mayúsculas, y al noble pueblo mexicano. Nunca había he visto yo un comunicado que inicie de esta manera, pero bueno, según esto, dice el comunicado que el avión está actualmente bajo régimen de arrendamiento del gobierno federal mexicano, ¿no? También expresándose de esta manera, que la cual es por 25 años, lo que presuntamente debe pagarse ya por esto una renta, lo cual debido a ello, pues no se puede rentar, no se puede vender, no se puede rifar y tampoco se puede donar, entre otras muchas cosas, a reserva de caer en varias penalizaciones. Eso es lo que refiere y termina con un agradecemos su atención, y un señor llamado Lars Van Dickensen, que por cierto dicen ahí en el boletín es el presidente del Consejo de Administración de Boeing, cuando tampoco ni siquiera es él. Entonces empieza a caminar este comunicado, lo empieza a difundir Raimundo Rivapalacio, luego le hacen ver su error porque es absurdo, y realmente si él, la experiencia que presume tener, debe de ser capaz de identificar todo esto, y finalmente terminó borrando los tweets y reconociendo, dice él, su error. He borrado dos tweets sobre un comunicado de Boeing al haber dudas sobre su veracidad. No, es que era falso, nunca lo debió haber difundido. Hay información correcta sobre la rescisión de contrato y las penalizaciones, y no puede ser enajenada como se está planteando en la rifa, pero expertos aconsejan esperar confirmación. Yo no sé a qué expertos se termina refiriendo y no sé bajo qué argumentos ellos aseguran que no se puede hacer justamente esta operación, pero bueno,
eso es lo que se quiso difundir el día de ayer, solo que fue demasiado burdo el intento. Hoy al presidente también se le preguntó sobre esto. Dijo, bueno, es que es falso y pues son las falsedades, que no es cierto, que sí se puede hacer o cumplir, ejecutar cualquiera de estas opciones o decisiones que ha puesto sobre la mesa el gobierno y sobre las cuales se va a tomar una decisión para definir el futuro del avión presidencial. Es decir, todo esto es falso, pero eso es lo que están tratando de hacer también, de sembrar justamente esta desinformación. Y bueno, aquí lo interesante es un poco el recuento y vale la pena también para tomar o retomar los números sobre la compra del avión presidencial. Hoy hace algunas referencias en su columna Darío Celis y aunque no vamos a entrar a detalle en muchas cosas que presenta ahí, sí habla sobre este proceso de adquisición y es cuando menos para tener ya un poco más clara la película. De esto hemos estado hablando, pero siempre es importante conocer los detalles y estar mejor informados. Dice, el Boeing 787 Dreamliner lo adquirió Felipe Calderón en 2012. Eso queda claro, aunque Margarita Zavala lo niega, pero así fue. Se incluyó en una orden de compra de Aeroméxico de Eduardo Tricio y Valentín Morado. Ellos estaban negociando con Boeing la renovación de su flota en Aeroméxico. Entonces les pide el gobierno mexicano, vamos a echar encima, ahí échanos la mano con nuestra compra, y entonces la incluyeron en el paquete, en teoría para conseguir mejor precio. El costo fue de $130 millones a casco verde, esto es, sin pintura y sin asientos, pues Presidencia lo adecuaría a su gusto, y estamos hablando de Enrique Peña Nieto, que había ganado las elecciones, es decir, que el negocio se lo dividieron en dos. Felipe Calderón acuerda la compra del avión, del equipo en sí pelón, tal cual por 130 millones, y le dice a Enrique Peña, ¿sabes qué, Peña? Órale, aquí vamos a dividirnos esta ganancia entre los dos. Yo me encargo de la adquisición, yo cargo con esto, ya está trabajado, ya está negociado con Aeroméxico, ya está aquí en la iniciativa del presupuesto de egresos, y tú te vas a encargar de lo demás, de equiparlo, de decidir cómo lo vas a pagar y todo esto. Entonces señala en la columna, ya su secretario de Hacienda Luis Videgaray autorizó una partida adicional de $80 millones que pagó a Associated Air Center para reconfigurar el TP-01 a gusto del mexiquense, es decir, con todos los lujos. Compra y reconfiguración se financiaron con un crédito de Banobras que se estructuraron por parte de Meade y Videgaray. Y también es interesante en este negocio la figura de Meade, porque es el puente entre los dos expresidentes. Entonces, así es como se distribuyeron esta jugosa ganancia con la compra del Boeing, porque también ellos ganaron, es una realidad. Ellos no dan paso sin guarache, toda compra, toda adquisición también se lleva su mochada, y así es como se repartieron el negocio de la compra del avión presidencial. Uno compra el avión pelón y otro decide qué ponerle y qué quitarle. Y así entonces estamos en este asunto, en este problema, porque es un problema. Ahora lo que vamos a hacer con este avión presidencial, que no es tan fácil de vender. También están tratando de desinformar, porque así lo veo yo, con un supuesto comprador que está ofreciendo criptomonedas. Dicen que está ofreciendo también algunos terrenos e incluso aeronaves, y que está ofreciendo hasta más de lo que pide el presidente. Pero a mí en esto me huele a desinformación y a tratar también de generar dudas sobre la venta del avión. Por eso es que no he hablado mucho de eso. Sin embargo, la que es más seria y la que ha trascendido es justamente la del empresario coreano, y esa es la que estaría negociando justamente el presidente López Obrador. Entonces, a reserva de poder confirmar más a detalle estas iniciativas adicionales de los empresarios o supuestos empresarios, pues tenemos que el presidente, y recordamos sus declaraciones, ya a más tardar el 15 de marzo nos estará informando cuál será el paso a seguir, qué es lo que va a ocurrir con el avión presidencial. Bueno, cerramos este tema porque pues toda